que están cumpliendo años en este mes. También aquellos que nos ven a través de la internet, como mi mamá, que también cumple en el mes de octubre, y estoy seguro que nos mira en estos momentos. Derrama una bendición sobre cada uno de ellos, Señor. Que su vida sea una vida de bendición, como dice tu palabra, que tienes planes de éxito y no de calamidad. Así que estos planes de Dios para ellos se cumplan. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver si puedo hacer esto hoy sin anteojos. Vamos a hablar en esta tarde sobre la oración eficaz que Dios escucha. Creo que la mayoría de los cristianos saben de memoria el pasaje de Santiago que dice: la oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Así que, bueno, pero también hay una oración que Dios escucha con mucha atención. Es una oración que Dios, no sé cómo lo podría decir, si Él se detiene y presta un cuidado especial cuando esta oración se hace. En el Salmo 86, en el versículo 5 y 6, dice así: tú, Señor, eres bueno y perdonador. Tu gran amor se derrama sobre todos los que te invocan. Escucha, Señor, mi oración. Atiende a mi voz de súplica. En el día de mi angustia te invoco porque tú me respondes. Así que cuando nosotros leemos el Salmo 86, nos recuerda la importancia de conocer realmente quién es Dios y cómo es su corazón. Porque la oración no es solamente acercarnos a Él con una lista que parece un libro, ¿verdad? Una lista de cosas que nosotros queremos que Dios haga por nosotros o que haga en nosotros. No es una lista de supermercado donde nosotros podemos decirle a Él: dame esto, haz esto otro. Sino que la oración, todos sabemos, es una comunicación entre nosotros y Dios. Nosotros hablamos, Dios nos contesta. A veces Dios toma la iniciativa y nos llama, nos toca la puerta para que encontrarse con nosotros, y Él nos habla a través de la palabra, a través de la naturaleza, a través de otras personas. Y entonces nosotros entramos en ese diálogo con Él. Porque la oración es una comunicación, una conversación con Dios. Y según el salmista, Dios tenemos que conocerlo bien, y para conocerlo a Él debemos de entrar en ese contacto directo con Dios. Y ahí el salmista tenía este contacto con Dios, y él descubre que Dios es bueno y perdonador. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño, la gente miraba a Dios, y aún muchas personas ven a Dios como un verdugo, como alguien duro que está esperando que cometas un error para castigarte. Y ese no es el carácter de Dios. Ese al menos no es el Dios que la Biblia nos enseña a nosotros. La Biblia que nos enseña a nosotros es, como dice el salmista, es bueno y perdonador. Dice que es lento para la ira, pero rápido para perdonar. Dice la Biblia que Dios es un amor, no un amor, sino que Dios es amor. Así que creo que la mayoría de ustedes, como yo, estamos de acuerdo que la descripción de Dios que hace el salmista es correcta. Dios es bueno, Dios es perdonador, porque ya lo hemos experimentado, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros, los que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, hemos experimentado el perdón de Dios. Y nos hemos dado cuenta cómo Dios realmente nos ama a nosotros día con día. Y el día a día somos testigos en propia carne de esas bondades de Dios. El Señor es bueno, Él es un buen proveedor, no nos falta nada. El Señor es un buen protector. El Señor es consejero, es bondadoso, y sobre todo el Señor es perdonador. Y cada una de esas cosas las experimentamos cada día cuando nos sentamos a la mesa y podemos disfrutar de los alimentos, cuando vamos a dormir y vemos que tenemos un techo sobre nuestra cabeza, que nuestros hijos están bien cuidados en casa, cuando
metemos las patas, como dicen por ahí, nos equivocamos y podemos recibir el perdón de Dios, nos damos cuenta quién es Dios, empezamos a descubrir quién es Dios, y Dios es un buen proveedor, Dios es un buen protector, es un gran consejero, Él es bondadoso, pero también Él es perdonador. Y el título del sermón de hoy es la oración eficaz que Dios escucha. Y es que cuando nos acercamos a Dios, debemos de tener siempre presente que Dios es santo. Y la Biblia nos dice, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, sed santos porque Dios es santo. Así que cuando nosotros nos vamos a presentar delante de Dios para hablar con Él, voy a cambiar el término orar por hablar con Dios. Cuando nos acerquemos para hablar con Dios, debemos presentarnos a Él de la misma manera en que Dios es. Debemos de presentarnos en santidad, sin mancha. Pero habiendo dicho esto, la oración eficaz que Dios escucha es la oración que solicita el perdón de nuestros pecados. Porque si bien es cierto, Dios espera que nosotros seamos santos, somos seres humanos y nos equivocamos, ¿no es cierto? Voy a pedir a hacer una pequeña investigación aquí. A ver, levante la mano todos aquellos que son perfectos. Vi una mano por ahí, vi otra mano por ahí. Bueno, somos seres humanos y como seres humanos estamos propensos a equivocarnos. Sabemos que Cristo pagó por nuestros pecados. Y sería bueno que después de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, haber vivido, dicho Señor, yo quiero que sea mi Señor y Salvador, ya después de esa confesión no pecáramos más. Es cierto que en ese momento Cristo perdonó nuestros pecados, nos lavó en su sangre, el Espíritu Santo viene a formar parte en nuestra vida, pero la realidad es que seguimos siendo imperfectos. De hecho, el apóstol Pablo dice que nosotros estamos en un proceso de perfección. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: el que empezó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Así que, como seres humanos, sabemos que amamos a Dios. Sabemos que cuando nosotros nos levantamos en la mañana, la primera oración que nosotros hacemos es: gracias, Señor, por un nuevo día. En este día yo quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, guíame, dame la fortaleza, la sabiduría para tomar buenas decisiones. Ese es nuestro deseo. Pero somos imperfectos. Y esta imperfección hace que en algún momento nosotros pequemos, ya sea de palabra, de obra o de omisión. Y cuando hablo de omisión es porque la Biblia dice que nosotros sabemos hacer lo que es bueno. Y cuando sabemos hacer lo que es bueno y no lo hacemos, eso se cuenta también por pecado. O sea, es un pecado de omisión. Dejamos de hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer. Pero aun cuando esto sucede, sin querer hacerlo, sin la intención de pecar, nosotros pecamos. Y algunos fanáticos muy religiosos dicen: uy, pastor, ¿cómo se le ocurre decir usted que los cristianos pecan? Bueno, si no fuera así, entonces el apóstol Juan no hubiera escrito la primera carta de Juan, capítulo 1, capítulo 2. Juan le escribe no a los inconversos, sino que le escribe a creyentes en Cristo y discípulos de él, de su escuela apostólica. Y les escribe, dice: mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen. Esa es la intención. Ese es el deseo, tanto de Dios como el nuestro también. Ninguno de nosotros queremos pecar, queremos vivir una vida en santidad para el Señor. Primero, porque sabemos que a Dios no le agrada. Segundo, porque el pecado siempre trae consecuencias negativas para nuestra vida. Hemos visto que por el pecado familias han sido destruidas. Hemos visto que por el pecado personas han perdido todo en su vida, todo lo que es valioso, su dignidad primeramente y después todo lo demás. Pero Juan le escribe y dice: hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Y dice: pero si alguno peca. Entonces, dígame quién pecó. No empieza ahí a preguntar quién pecó esta semana. Dice: pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor. Otras versiones dicen un abogado.
a Jesucristo el justo que intercede por nosotros. Es ese Cristo que dice, Señor, Padre, yo morí en la cruz por esta persona. Y mi sangre ha perdonado sus pecados. Si no hubiera sido así, cuando los discípulos de Jesús vienen a Él en Mateo capítulo 6, ellos se dan cuenta que Jesús ora. Ellos también oraban en el templo. Ellos eran judíos que tenían por costumbre orar a las 6, a las 3, a las 6 de la tarde otra vez. Pero ellos ven que hay una oración distinta, que la oración de ellos no es como la de Jesús. Entonces se acercan a Jesús y le dicen, Maestro, enséñanos a orar. Recuerden, son los 12 discípulos de Jesús, los que conocemos como los apóstoles. Están diciendo a Jesús, enséñanos a orar. Y dentro de la oración que todos ustedes, o la mayoría de ustedes puede conocer, no quiero asumir que todos la conocen, pero hay una oración que se conoce como el Padre Nuestro, ¿cierto? Y dentro de esa oración del Padre Nuestro dice, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si Jesús supiera, o Él asumiera que una vez que nosotros nos hacemos cristianos, lo seguimos a Él, no hubiéramos pecado más, entonces esa parte en la oración del Padre Nuestro no existiría. Pero como sabe que somos imperfectos, que necesitamos de Él constantemente, Jesús le enseña a sus discípulos que es necesario pedir ese perdón por nuestros pecados. No quiere decir que vivimos en pecado, sino que por ser humanos imperfectos algunas veces pecamos. Y entonces Jesús le enseña a orar a sus discípulos. Y es que Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, Jesucristo. Juan continúa diciendo, y no solo por los pecados nuestros, sino por los pecados de todo el mundo, el Señor Jesús murió en la cruz. Así que en una oración sincera de arrepentimiento es lo que Dios escucha. Esa es la primera oración que Dios escucha. Una oración donde reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestro error y como dice la Biblia, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. No estoy hablando de confesar nuestro pecado hoy, volver a pecar el mismo pecado mañana, volver a confesarnos y volver a orar y volver a pecar. No estoy hablando de la práctica común del pecado. Estoy hablando del pecado esporádico que muchas veces pasa por nuestra imperfección. Algunas veces ofendemos a una persona sin darnos cuenta. ¿Le ha pasado alguna vez? Algunas veces decimos algo y después decimos, uy, ¿por qué lo dije? Me arrepiento de haberlo dicho. Porque a veces no conectamos nuestro cerebro y decimos cosas que no deben de ser. Y pecamos, ofendemos, lastimamos. No estoy hablando de la práctica del pecado, estoy hablando del pecado. El Señor quiere que nosotros vivamos por ahí. Entonces nos confesamos. La primera oración que debemos de hacer es pedir perdón por nuestros pecados. Porque solo así podemos estar entonces limpios para presentarnos delante del Señor. Así que cuando el Señor nos perdona, Él es tan bueno que cuando nosotros nos confesamos con un corazón sincero, Juan escribe, hijitos míos, escribo esto para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos a Jesús el abogado. Y sigue diciendo, y si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos perdona y nos limpia de toda maldad. Así que Dios está escuchando no solamente sus palabras, está escuchando su corazón. Si su corazón es un corazón sincero que realmente está arrepentido de ese pecado que ha cometido, Dios en su bondad y en su misericordia quiere perdonarte. Y el Señor lo hace porque Él escucha el clamor de todos los que le invocan. Eso es lo que dice la Biblia. Y si lo dice la palabra del Señor, Dios no es mentiroso. Dios siempre honra su palabra. Así que sabiendo que la primera oración que Dios escucha es nuestra oración del arrepentimiento, entonces tenemos la confianza. Eso nos ayuda a tener la confianza de poder acercarnos ante Dios y abrir nuestro corazón y mostrarnos a Él sin máscaras. No es que llegamos como el santo Blue Demon delante del Señor orando, sino que los seres humanos muchas veces ponemos una máscara, una imagen, que es la que queremos las que otras personas vean y no lo que realmente somos.
Ante Dios no necesitamos máscaras. Ante Dios no queremos vernos como el superhéroe, como el superpastor, como el supercristiano, supercristiana. Nos presentamos vulnerables tal como somos, como seres humanos, sin máscaras, con un corazón abierto, sabiendo que Dios está interesado en quienes realmente somos. En eso es lo que Dios se interesa, no en la imagen que muchas veces proyectamos a otras personas y a los demás. Y es que la oración eficaz es la oración que nos permite conocer mejor a Dios. Recuerde, la conversación con Dios es la que nos permite interactuar con Él y saber quién es Él, qué espera Él de nosotros y qué esperamos nosotros también de Dios. Y mientras más lo conocemos, más nos enamoramos de Dios. Más nos sentimos apegados a Él porque sabemos que lo necesitamos, que lo amamos, que estamos dispuestos a vivir para Él. Y una manera de conocer mejor a Dios es permitirle que viva en nuestro corazón. Decirle, Señor, entra en este corazón. Y así como que entra el Señor como con una linterna como la que tienen los policías. Yo supongo que nunca lo ha parado un policía a usted, ¿verdad? Pero si Él lo para, está en una revisión de carro, ponen una luz que lo deja usted ciego, parecen extraterrestres. Una luz gigante que lo deja uno ciego ahí. Y empiezan a revisar el carro ahí. ¿Qué hay ahí escondido? Bueno, hay que pedir al Señor, entra en mi corazón con tu luz maravillosa, alumbra toda oscuridad que pueda haber en él y saca de nuestro corazón. Y cuando hablo de corazón no estoy hablando de corazón físico, sino de nuestro intelecto, nuestros pensamientos y emociones. Saca de ella todo aquello que no sea de tu agrado. Y ayúdanos a evolucionar de tal manera que cada día nos parezcamos más y más a ti. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando entramos en esa comunión perfecta con Dios. Y cuando esto sucede, podemos tener una comunicación directa y una oración eficaz, directa, sin intermediarios delante de Dios y nosotros. Nos encanta orar unos por otros y la Biblia nos pide orar por nuestro hermano y por nuestra hermana, por las personas que están a nuestro lado. Pero también no olvidemos que además de formar la comunidad de fe en la que nosotros estamos y que es necesario cultivar y fortalecer, también tenemos una relación directa con Dios. Y en esa todos los hijos de Dios somos iguales. Aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús, tenemos todos el mismo acceso al Padre. Ahí no hay que un superpastor o un superprofeta o superapóstol. No, todos somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos acceso directo ante el Padre Celestial. Hebreos 4:16 dice, podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia para hallar misericordia cuando más la necesitamos. Sin acepción de personas. Es más, de hecho, el Señor nos dice en el libro de Santiago, dice, no hagan acepción de personas, porque el que hace acepción de personas es pecado. No llames al acaudalado a sentarse adelante y al pobre sentarlo atrás. No hagas diferencias. Así que cuando vamos a entrar en esa comunión con Dios, tampoco deberíamos de hacer diferencias. Aquí en la vida cristiana, en la vida real con Cristo, no hay rangos. No hay rangos. Somos hijos de Dios. Hijas de Dios. Que tenemos acceso directo hasta el Padre Celestial. Y es ahí cuando lo conocemos. Y esa es una de las ventajas de la oración eficaz, de la oración que es una oración sincera donde nos permite que Dios nos conozca y nosotros conocerlo a Él, más allá de un Dios que está en su trono sentado, un Dios presente, un Dios que está con nosotros siempre. Y solo cuando vivimos de esta manera, pensando en ese Dios cercano que está ahí presente en nosotros, podemos conocerlo. Y es ahí cuando nuestra mente finita puede entender lo grande y lo profundo que es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Cuando nos acercamos a Él y Él se acerca a nosotros. Como dice la Biblia, Emmanuel, Dios con nosotros. Pablo el apóstol lo puso de esta manera en Efesios capítulo 3, 16 al 19. Dice,
Le pido que por medio del Espíritu y con poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca. Esa es la petición de Pablo, que los fortalezca. Que los fortalezca. Vamos a poner ahí el Efesios capítulo 3 ahí. Que el Señor nos fortalezca, que a ustedes en lo íntimo de su ser, me está hablando internamente, que ustedes estén fuertes, que su fe sea fuerte, para que Cristo habite en sus corazones. Recuerde que la palabra corazón es un sinónimo en la Biblia del alma, y en el alma tenemos el intelecto, las emociones y la voluntad. Entonces, Pablo lo que está diciendo es que en esa riqueza de Dios yo quiero que Él habite en todo su ser, tanto en sus pensamientos, en sus emociones y en las cosas que ustedes hagan. Ahí es donde que Pablo quiere que Cristo habite en cada uno de nosotros. Y le pido, dice, que arraigados y cementados en amor puedan comprender. En otras palabras, en nuestra mente finita podemos comprender juntos los creyentes. Por eso la vida cristiana se vive en comunidad, no se puede vivir aislado. No podemos decir, oh, yo ahora soy cristiano, yo solamente oro en mi cuarto y leo mi Biblia y Dios me escucha. Sí es cierto, Dios te escucha en tu cuarto. De hecho, Jesús en Mateo capítulo 6 dice, cuando ores, enciérrate en tu cuarto y el Padre que te ve en lo secreto te recompensa en lo público. Pero también la Biblia nos enseña que debemos de vivir la vida cristiana en comunidad. Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino más bien animémonos unos a otros ahora que los días son difíciles. Así que la vida cristiana se vive en comunidad. Dice Pablo que así en comunidad, juntos, unidos en oración, ustedes pueden comprender cuán ancho, cuán largo, cuán profundo es el amor de Cristo. Cuando nos amamos, cuando vivimos juntos, unidos como cuerpo de Cristo. Y dice Pablo, en fin que conozcan, hay un propósito con esto, dice, en fin de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud del Señor. Pasan cosas maravillosas que nuestra mente humana no comprende. Pero cuando empezamos a conocer al Señor y sabemos de lo que Él es capaz, empezamos a aceptar quién es Él, de qué Él es capaz. Y por eso nuestra fe y nuestro amor por Dios se incrementa en ese conocimiento que tenemos de Él. Y dice Pablo, le pido que por medio del Espíritu y con poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por Cristo habite en sus corazones. En otras palabras, que Dios camine con nosotros día a día, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y sigue diciendo, y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, cuán largo, alto y profundo es el amor de Dios en Cristo Jesús. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa todo conocimiento, para que sean como llenos de la plenitud de Dios. Estamos llenos de esa presencia de Dios. Por eso nuestra oración, cuando decimos, Señor, lléname de tu presencia, úngeme con tu poder, esa es una respuesta a esta oración que Pablo está haciendo, que podamos conocer a Dios, su poder y su presencia estén con nosotros. Pablo hizo esta oración que, en mi opinión, deberíamos de tener presente siempre en nuestra vida. Dios, lléname de tu sabiduría. Dios, lléname de tu amor. Dios, lléname de tu Espíritu Santo. Guíame, úngeme, dirígeme cada paso en mi vida. Y debemos de pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos fortalezca, porque muchas veces nuestra fe se debilita. Muchas veces nuestra fe no es tan fuerte como la que nosotros quisiéramos. Las circunstancias de la vida, que no son a veces muy agradables, pueden tambalear nuestra fe. Y es por eso que debemos de pedirle al Señor que fortalezca nuestra fe, que nuestro conocimiento de Dios cada vez sea más profundo, para así que nuestra convicción sea más fuerte, para que la presencia de Dios sea completa en nuestra vida y tener entonces una fe firme. Porque una fe firme en nuestras convicciones de quién es Dios y qué espera Él de nosotros es importante para todo cristiano.
ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, y todo aquel que se le acerca debe creer que Él existe. Así que esas son las oraciones que Dios espera de nosotros y que Él quiere escuchar atentamente. Y el apóstol Pablo pide que seamos arraigados, o sea, cimentados en amor, en amor. La base de nuestra fe y de nuestros valores deben de estar basados en amor, amor a Dios, amor a nosotros mismos y amor a nuestro prójimo. ¿Y por qué uso mucho la palabra amor? Porque la Biblia nos dice que Dios es amor. Dios no es el verdugo, el juez castigador, Dios es amor. Claro, como padre amoroso muchas veces reprende. ¿Cuántas veces ha tenido que reprender usted a sus hijos? No, eso no se hace. Bueno, muchas veces el Señor nos llama la atención. Nos reprende también porque nos ama. El libro de Hebreos dice que la disciplina no se recibe con agrado cuando somos los receptorios de la disciplina. Pero el tiempo posterior nos dice que era necesaria. Entonces, yo no acostumbro, no deberíamos de acostumbrar a hablar de castigo de Dios, pero sí podemos hablar de ese amor de Dios, de Padre, que nos disciplina. Eso quiere decir que nos orienta, nos dice, esto no funciona por este lado, tú debes de ir por este otro. Porque Él espera lo mejor para nosotros. Así que mientras más aprendamos nosotros a amar, más profundamente conoceremos a Dios, ya que según el apóstol Juan, el que no ama no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Así que debemos de aprender a amar a nuestros semejantes. No podría ser de otra manera, ya que si Cristo habita en nosotros, en nuestro corazón, podemos estar seguros que entendemos siempre y siempre estaremos llenos de ese Espíritu de Dios, de la plenitud de Dios que nos enseña a amar, a aceptar, a abrazar a los demás. Y el apóstol Pablo sabía que como humanos, con una mente finita, aunque algunos muy inteligentes más que otros, pero con mente finita, nos era difícil de entender a Dios en toda su plenitud, con una mente que tiene Dios infinita. Es por esta razón que nos hace necesario entonces pedirle a Dios que nos dé la sabiduría. La sabiduría no solamente es conocimiento, de saber mucho. La sabiduría es el conocimiento, pero también es la razón, el saber utilizar en el momento preciso las buenas decisiones. Por eso es sabiduría y revelación. La sabiduría es saber hacer el bien siempre, tomar la decisión correcta en todo momento. Necesitamos tener toda la información necesaria y saber cómo utilizarla, y utilizarla de acuerdo a aquello que da gloria al Señor. Y la revelación también se conoce como el discernimiento, el poder tener la capacidad de discernir entre lo que es bueno, entre lo que es malo, en lo que Dios espera de nosotros y lo que nosotros, nuestra propia naturaleza humana, quiere. Es ahí donde reside esa sabiduría. Y poder elegir siempre por aquello que agrada a Dios más que lo que agrada a nosotros. Así que cuando le pedimos revelación a Dios, le estamos pidiendo que nos dé sabiduría para interpretar correctamente cuál es su voluntad para nosotros, para nuestra vida, qué es lo que Él espera. Porque recuerde que los planes de Dios para cada uno de nosotros son planes de bien. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para con ustedes, planes de éxito y no de calamidad, a fin de que tengas un futuro. Y no termina ahí, sigue diciendo, yo creo que ustedes me han oído muchas veces decir este versículo bíblico, dice, y entonces ustedes me buscarán y yo me dejaré encontrar. Una vez más, es esa relación que Dios quiere entablar con nosotros. Así que tener sabiduría para tomar las decisiones correctas, esa debe ser una de nuestras oraciones, para que nos mantengan siempre en el camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros, para no desviarnos ni a la izquierda ni desviarnos a la derecha, siempre firmes,
mirando al autor y consumador de nuestra fe. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, 17 al 19 dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcan mejor. O sea, quiere decir que tenemos la oportunidad de cada día conocer más y más a Dios. Usted que está en una relación de matrimonio, yo estoy seguro que cada día usted conoce más y mejor a su cónyuge. Así que Dios también, cuando estamos en una relación con Él, cada día lo conocemos a Él más y mejor. Dice, pido también, dice Pablo, que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan la esperanza a la que Él los ha llamado, la cual es la riqueza de su gloria, herencia entre el pueblo santo, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Cuando tenemos esa relación con Dios a través de una oración sincera que empieza con nuestro arrepentimiento y con nuestro deseo de seguir sus pasos, Dios tiene su riqueza, su sabiduría y su poder a favor nuestro. Así que cuando pedimos a Dios por sabiduría y revelación, no lo hacemos con nuestros motivos egoístas ni por vanidad de que el nombre nuestro sea puesto ahí en primer lugar. No, eso no nos corresponde a nosotros. No queremos robarnos el aplauso que le merece solamente al Señor. La honra y la gloria es para Dios nada más y solamente para Él. Si alguien quiere tener reconocimiento, que lo quiera tener, pero nosotros como hijos de Dios debemos de darle siempre el reconocimiento a nuestro Padre Celestial. Así que cuando pedimos por sabiduría y revelación, es para que nuestra fe y nuestra convicción cada vez sean más firmes, para no claudicar, para ser como dice Pablo, el que esté firme, mire que no caiga, estar ahí bien agarrados del Señor, para conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, renovando nuestro pensamiento, nuestra fe con Dios día a día. Por eso el apóstol Pablo usa la frase para que sean iluminados los ojos del corazón. Y recuerde que es para que sean iluminados sus pensamientos, para que sean iluminados sus emociones, para que sus acciones sean buenas. Eso es lo que Pablo está orando. Y en nuestras palabras, Pablo está diciendo que Dios ilumine nuestro pensamiento. Recuérdelo bien, que Dios ilumine nuestro pensamiento. Y nuestro pensamiento se alimenta con lo que nosotros leemos, con lo que nosotros vemos, con lo que dedicamos nuestro tiempo. Así que dice, nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestras acciones. Así que para resumir y concluir, hemos descubierto que Dios no solamente escucha nuestra oración cuando la oramos con fe, pero que la oramos con un corazón sincero, pidiendo perdón por nuestros pecados, pidiendo sabiduría y discernimiento, para así entonces gozar de una relación más íntima y más fuerte con Dios, conociéndolo a Él cada día mejor. Y recuerde que mientras más conozcamos a Dios, más nos enamoramos de Él. Así que haciendo esto, entonces disfrutaremos de esa comunión con Dios y que su poder siempre se va a activar a nuestro favor. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás dispuesto a escucharnos, a guiarnos, a dirigir nuestro corazón y nuestros pensamientos. Hoy, Señor, reconocemos que necesitamos de ti. Hoy, Señor, te pido que puedas escuchar la oración de cada una de las personas que están aquí y que en estos momentos están diciendo, Señor, quiero tener una relación más profunda contigo. Revélate a ellos, dales discernimiento, permíteles gozar de esa presencia de tu Espíritu Santo. Porque nosotros queremos vivir para ti, Señor. Queremos agradarte, queremos alabarte hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.